Estoy pensando en esto del crecimiento, de la madurez, del avanzar en nuestras vidas y poder tomar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vivimos en un tiempo que nos lleva acelerados constantemente. La verdad que la ansiedad se ha transformado en una de las enfermedades más presentes en la mayoría de las personas. Hay mucha gente medicada porque está ansiosa, porque vive corriendo como si a través de eso pudiese alcanzar más cosas. No, es que el mundo entendía algo hace mucho tiempo. El enemigo ya no quiere detenerte. El diablo ya no quiere detener a la sociedad, el diablo no quiere detener a la iglesia, el diablo quiere acelerar. El diablo quiere acelerarnos, ¿para qué? Para que nos demos un buen golpe contra la pared y no querramos intentarlo más. Ya se dio cuenta que la sociedad va avanzando, va evolucionando y que ya no se detiene porque vivimos en un ritmo de vida acelerado. Entonces nos acelera más para que nosotros nos golpeemos duro y no querramos intentarlo. Y realmente Dios quiere bendecirnos. Por eso creo que nos ha colocado esa palabra de madurez. Tenemos que, una persona madura es una persona pensante, una persona que analiza, una persona que mira el panorama y comienza a tomar decisiones en base a su realidad. El tema es que muchas veces nosotros no tenemos esa visión y no tenemos una visión correcta de la realidad. Tenemos una visión sesgada. Y esa visión sesgada puede ser por mi historia, puede ser por mi presente o puede ser justamente por mis deseos. Los deseos y en ese mundo ansioso de querer conseguir cosas quizás antes de tiempo nos hace meter en líos. ¿Conoce a alguien así que se ha metido en lío por ser ansioso? ¿No? Acá no, pero en otro lado debe conocer uno que siempre hace lío. ¿Por qué? Porque quiere llegar antes de salir, ¿no? Está haciendo la largada y ya quiere estar en la llegada, ¿viste? No quiere llegar. ¿Sabés qué? Hablando en esto, el martes hablaba con los varones y le decía justamente que el enemigo no vino a jugar con nosotros. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Esa es la palabra que compartía el martes con los varones, porque entiendo de esa manera, entiendo que el enemigo nos ciega para poder destruirnos. Él no vino a jugar con nadie, Él vino a destruirnos. Pero cuando nosotros nos afirmamos en Cristo, Dios puede cambiar la historia, Dios puede transformar nuestra realidad por completo. Pero tenemos que tener una visión correcta. ¿Sabes? Hipólito Yrigoyen fue el creador, fue el fundador de la Unión Cívica Radical. Y también fue el primer presidente constitucional de Argentina en 1916. ¿Sí? Y él tuvo dos mandatos. Tuvo el primer mandato, después hubo otro presidente que se llamaba Alvear y después estuvo nuevamente él hasta el año 30. Donde fue derrocado por un golpe de Estado, un golpe cívico-militar, el primer golpe cívico-militar del país donde, bueno, le sacaron el poder. ¿Por qué? Porque su gobierno era malísimo. Pero no solamente por los errores naturales, sino que en ese momento hubo una gran crisis. En el año 14 se termina la Primera Guerra Mundial y el mundo estaba convulsionado y justamente había hubo una crisis en Estados Unidos y bueno, cuando hay una crisis en Estados Unidos el mundo tiembla, porque es una de las potencias justamente allí del mundo. Viene la depresión del año 30, no había recursos y este gobierno de Yrigoyen fue un gobierno malo, muy malo, pero él tenía un discurso y tomaba unas decisiones como si estuviese viviendo en otro país, como que no fuese la realidad, ¿no? No quiero comparar con ningún gobierno contemporáneo, no quiero hacer política, pero él tenía una visión. Entonces, hay algo que se creó, que no se sabe si es mito o si es realidad, que se llama el diario de Yrigoyen. Entonces, ¿qué era el diario de Yrigoyen? Le daban un diario impreso o varios diarios impresos de distinta, La Razón, La Nación, Clarín, y ahí aparecían las noticias que él quería ver. Las noticias que él esperaba, me gustaría que el dólar valga poquito, y ahí decía el dólar bajó, me gustaría, y le escribían el diario de Yrigoyen. Vivía una realidad diferente. Eso es un síndrome que pasa a los que tienen poder. Aquellas personas que tienen poder y que se alejan de la gente, dejan de tener la realidad y de tener los pies sobre la tierra, sobre las personas. Y eso ocurre cuando no tenemos una visión correcta, tomamos malas decisiones. Y no podemos avanzar en lo que Dios tiene para nuestra vida. Este es Yrigoyen, ¿ves? Y no podemos avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas, no podemos ir evolucionando justamente en lo que Dios tiene. Y
cuando leía esto y pensaba en la palabra que Dios colocó en mi corazón y leía esto, me acuerdo que en un tiempo de mi vida andaba medio mareado yo, ¿no? Andaba medio mareado, porque, bueno, Dios comenzaba a usarme en la predicación y a través de mi vida obraba algunos milagros con las personas, recibían algunos milagros, algunas personas eran liberadas allí de opresiones, estaban endemoniados y eran liberados. Entonces yo empecé a creérmela, empecé a creer en la familia. Y yo creía que estaba preparado para grandes cosas. Y mi pastor, un pastor sabio, me decía, no, pastor, no. Y yo pensaba que este hombre me quería cortar las alas. Me quiere tener acá porque yo le soy útil, porque en el culto donde yo predico hay mucha más gente que en los otros cultos, entonces no puede ser. Y comencé a marearme, ¿no? Y comencé a pensar mal. Y con el pastor teníamos un amigo en común, que es un abogado, que se llama Pablo Quiroga. Él es un abogado, amigo. Entonces dice que estaba en un almuerzo, él le dice al pastor le dice, ¿por qué no le das a Gaby la oportunidad de poder? Si viste cómo Dios lo respalda, esto, lo otro, y cómo hace. Y el pastor le dijo, no es el tiempo. ¿Y por qué? Porque no hizo nada, me dice. Todavía no hizo nada, todavía no terminó sus estudios, no hizo crecer nada, no administró nada, todavía cree que lo poquito que hizo, lo hizo él y no Dios a través de él. Cuando me cuenta mi amigo me mató, ¿no? Me enojé tanto que me quería ir de la iglesia. ¿Viste? No, no me quiere, me voy a otra iglesia, había buscado otra cobertura, y comencé a pensar qué equivocado que estaba, ¿no? Y de repente voy a la presencia del Señor y no podía orar, quería orar si estaba enojado. ¿No te pasó nunca? No conocí a alguien que se enojó así que va a orar y no puede orar porque así me parecía, porque tenía una visión sesgada, por un poquito de cosas que yo había logrado tenía una visión sesgada. Entonces, entre yo soy todo, hago una lista de todo lo que él me dijo, ¿no? Que en realidad no me lo dijo a mí porque me iba a lastimar, se lo dijo a un amigo y el amigo, porque es amigo, me lo contó a mí. Entonces, yo hice la lista y puse verdadero y falso. A ver, vamos a analizar, vamos a hacer el examen a lo que dijo. Che, no lograste nada. A ver, ¿qué logré? Verdadero. Che, no terminó los estudios. A ver, verdadero. Che, no hizo crecer nada. A ver, verdadero. Y al final, cuando miro el papel, le pedí perdón al Señor, me largué a llorar, pero ese fue el punto de partida, para que luego de eso comenzáramos a crecer y a desarrollarnos y terminar. Malo no fue porque estamos acá, así que algo bueno hicimos, pero desde una visión de realidad. Si el pastor me hubiese dicho, sí, hijito, andá, y se hubiese desligado para que yo haga algo que estaba fuera del tiempo de Dios, ni vos ni yo estuviésemos acá, te lo puedo asegurar. Porque me hubiese, hasta creo, apartado del Señor. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para lo que yo creía. Luego de esa realidad y ese baño de realidad, pude pararme frente a la vida y decir, tengo que cambiar esto, lo otro, tengo que dejar de hacer de esta manera, de esta y la otra. Y eso me llevó a tomar buenos resultados. Y tuve resultados. Y tuve resultados que realmente fueron beneficiosos. Qué bueno que es poder tener a alguien que te diga justamente cuando estás equivocado. Es lo mejor que podés tener, que cuando alguien te puede decir, che, mirá, fíjate esto, fíjate aquello. Eso es lo mejor que te puede pasar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es que este año vos tenés que conseguirte un amigo, un compañero de batalla, un amigo con quien batallar. Un amigo de eso que vos le puedas contar cualquier cosa y tenga la libertad de poder darte la opinión que él merece. Algunas de esas opiniones pueden estar acertadas y otras equivocadas, pero realmente tener la libertad de poder fluir. Esta semana, a través de algunas decisiones que estamos tomando para el avance de este año, hablé con un amigo que tiene un ministerio que no es igual que el nuestro, tiene una trayectoria que no es igual que la nuestra, tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, pero el hombre tiene una visión, y sirve al Señor y es pastor de una iglesia muy activa. Entonces hablé con él y él me dio su punto de vista. Y lo que él me hablaba era justamente lo que yo tenía en mi corazón, que no tenía que ver con hacer algo, con una tarea, sino con un pensamiento, con una mirada desde el ministerio para poder crecer. Y la verdad que afirmó lo que yo estaba pensando. Y es tremendo. El apóstol Pablo constantemente está hablando de tener la visión correcta en todas las cartas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos.
Porque Dios quiere que avancemos constantemente en nuestra vida. Y poder avanzar en nuestra vida nos va a llevar a vivir en plenitud, nos va a llevar a cometer los menos errores, porque cuando vos y yo nos cometemos errores, sufrimos. ¿Y para qué sufrir por algo que no tiene sentido? Por eso, si vamos a madurar, tenemos que entender que Dios quiere que tengamos una visión correcta para que desde ahí poder ver la gloria de Dios manifiesta. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Me acompañás a Romanos capítulo 12? En Romanos, ¿querés que te lo diga de memoria, Romanos 12? Lo sé de memoria, pero vamos a usar un solo versículo. Romanos 12 habla de, el título de la Reina Valera es Deberes Cristianos. En realidad, el título debería ser Seamos Iglesia. Pero realmente dice de esa manera. Y comienza a decir que cuidemos nuestro cuerpo, porque es el culto racional del Señor. Y después dice que tenemos que sufrir una metamorfosis para comprobar cuál es la buena voluntad agradable de Dios y perfecta. ¿Cuántos dicen amén a esto? La conocen, ¿no? Así es conocido. Pero el verso 3 dice de esta manera: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acá hay una clave tremenda, que son pequeñas palabras, pero posicionados en el lugar correcto, que nos va a abrir la mente para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, por poder, Señor, allí recibir tu palabra. Dios mío, te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda, que tu presencia, Señor, se manifieste con libertad para que en ti podamos seguir avanzando en lo que tú tienes por delante. Señor, deseamos que nuestras familias y nuestros amigos que aún no te conocen, te conozcan y lo harán a través nuestro. Por eso es que tú buscas perfeccionarnos todos los días. Padre, te ruego una vez más que tu mano poderosa, Señor, se extienda, Señor, con poder y con autoridad. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, cuando uno lee este versículo, este fragmento, puede parecer chocante en cuanto a que habla de los orgullosos y muchos de nosotros, aunque todo el mundo lidia con el orgullo y eso, nos sentamos acá a charlar 3 horas y nos vamos a dar cuenta que todos lidiamos con el orgullo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? El orgullo de manera humana es lo que nos permite sobreponernos. Vos no tenés a Cristo y por tu orgullo vas a esforzarte lo necesario para lograr algo que no pudiste lograr. ¿Se entiende? Entonces es una herramienta que justamente Dios le dio justamente al hombre para poder avanzar hasta tanto conozca la revelación de Cristo. El tema es que el enemigo hace desastre, ¿no? Y comienza a tocar nuestra vida, nuestra mente, y comienza a transgiversarnos un poquito, pero el orgullo está ahí, ¿sí? El orgullo está ahí. Pero es una realidad que nosotros tenemos que justamente allí aprender a tratarla, aprender a dirigirla, porque va a estar ahí, porque hasta que nos apartamos de esta tierra y que nos quitemos de este envase, vamos a tener el orgullo dentro nuestro. Pero si lo canalizamos correctamente, es una bendición. Entonces vemos esta palabra y por ahí nos choca un poquito, pero cuando la examinamos y vamos al original griego y encontramos que no es tan orgullo, sino que tiene que ver con distintas miradas, que ahora lo vamos a ver, nos damos cuenta que es una bendición poder entender que Dios nos advierte y nos dice: tengan cuidado con su visión, tengan cuidado con la visión sesgada que tienen de la vida, porque no van a poder avanzar. Y lo peor, yo no voy a poder hacer nada. Y es interesante porque cuando yo veo esta palabra, veo y puedo reflejar en un montón de personas que conozco y que he conocido, que no han podido explotar, si me permitís la expresión, y no en un ministerio, sino en su vida, no han podido experimentar plenamente a Dios en su familia, en su seno familiar, con sus hijos, con sus cónyuges, no han podido disfrutar plenamente de lo que Dios tiene por una visión sesgada. Dios no puede obrar desde un ideal, Dios obra de la realidad. Y ahí está el problema. Cuando yo tengo una visión sesgada, sea allí positivista y creerme la Coca-Cola en el desierto, o sea minimista y creerme que soy la
la peor persona del mundo, no me deja, es un ideal, no deja que Dios actúe, porque no soy ni el mejor, tampoco soy el peor. Soy el que soy, creado por Dios para poder ver la gloria de Dios en mi vida. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque justamente lo primero que tenemos que tener, y lo primero justamente para poder avanzar y cómo juzgar para poder avanzar, lo primero que tenemos que tener es que debemos tener no debemos tener una visión distorsionada de las cosas. No podemos tener una visión distorsionada de las cosas y creer justamente que vamos a terminar bien. Es el ejemplo que teníamos justamente que que lo usé un montón de veces cuando medimos la madera y la vamos cortando con el modelo. Terminamos en cualquier lado. Si yo te pido que midas este escenario y vos de repente, en vez de ponerlo bien en la punta, lo pones un centímetro para acá, cuando cortemos la otra madera nos va a quedar corto, nos va a quedar mal. ¿Por qué? Porque tenemos una visión distorsionada. Ah, pero yo lo medí de acá y lo medí bien. Hay personas que agarran el metro, ¿no? Y medí así y lo ponen para abajo y lo doblan, ¿viste? Y hacen una curva así. Cuando llegan allá le faltan como 2 centímetros. Vos cortaste lo que cortaste y no te sirve. ¿Verdad o no? Sí, yo lo hacía, ¿sí? Y hasta que me retaron y no lo hice más. Uno aprende. Pero es interesante porque a veces tenemos una visión distorsionada y no podemos terminar bien si no entendemos de dónde estamos saliendo. Y eso es interesante. Y dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que pueda tener. Pablo exhorta desde una posición de autoridad. La gracia que me es dada, Pablo le dice, es mi apostolado, y está hablando de su apostolado. La gracia que me dio porque viene hablando de que él es apóstol. ¿Por qué viene hablando de que él es apóstol? Porque los romanos no lo calificaban o no lo consideraban apóstol. ¿Por qué no lo consideraban apóstol? Porque Roma era el imperio romano, eran los que mandaban, eran los capos del imperio. Entonces, tenían algunas plumitas como el pavo real, ¿no? Caminaban un poquito así. Entonces le dice, yo tengo autoridad para decirte, che, fíjate. Y desde esa autoridad es que justamente allí Pablo puede corregirlos y puede corregirlos con libertad. Cuando yo te hablo y te hablo desde que tengas que tener un amigo, justamente allí, que tenga autoridad sobre tu vida, es porque esa autoridad que Pablo tenía no tenía que ver con su posición, porque nadie lo reconocía como apóstol. Nosotros lo reconocemos como apóstol. Pero ni Pedro ni ninguno lo reconocía. Es más, Corintios decían que ni siquiera era ministro. Que Pablo le dice, si yo no soy ministro y yo les prediqué a ustedes, ¿ustedes de qué son? Es interesante. Pero justamente Pablo lo que dice es que alguien con autoridad te puede dejar ver y te puede hacer ver que quizás no estás del todo correcto. ¿Para qué necesitamos a alguien con autoridad? Y vuelvo a repetir que puede ser tu amigo, pero alguien que tenga una visión espiritual para que pueda darnos un punto de vista y que nosotros podamos tomar una decisión, no solamente con mi pensamiento, que puede estar distorsionado por mi historia, sino que podamos justamente tomar la decisión correcta. Si es un amigo cristiano, mucho mejor, ¿no? Si tengo problema con mi esposa, le voy a preguntar al compañero de la fábrica que no es cristiano, te va a decir déjala porque hay un montón de mujeres por ahí. O sea, no va a tener resultados. Pero alguien que profesa la fe y que quiere lo mejor para vos y entiende que es lo mejor para vos, te va a poder dar una apreciación y un punto de vista que te va a poder ayudar a avanzar en lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso es interesante, porque siempre alguien que tenga autoridad te va a llevar a reflexionar, porque hay algo más allá que quizás no podemos ver. Cuando alguien te confronta con tu realidad, y confrontar no es pelear, ni decirte que está equivocado, ni maltratarte. Te dice, che, me parece que eso te tiene que llevar a reflexionar. Muchas veces nosotros actuamos de decir, cállate, vos no sabes nada, y yo hago lo que quiero. Pero si yo me voy justamente y me pongo a reflexionar, quizás encuentre respuestas para todo lo que está dentro de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso es interesante. Erasmus era un teólogo y filósofo muy renombrado en el año 1500. Y él al comentar este versículo dice justamente de esta manera, la visión sesgada de nuestra realidad no nos permite sufrir la transformación necesaria. ¿Qué transformación necesaria? La del versículo 2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Si yo no tengo una visión realista, la transformación en mi cabeza no va a ocurrir. Yo no voy a poder ser transformado por completo.
Hay gente que cree que no necesita nada de parte de Dios porque está bien. No, yo no voy a la iglesia porque está bien. ¿Lo escuchó alguna vez? Pero otro dice, no, Dios no se va a fijar en mí porque yo no valgo nada, porque me cometí un montón de errores y bueno, y es mi culpa estar así. ¿Conoce a alguien así? Eso ocurre. Y son visiones distorsionadas. ¿Por qué? Porque justamente allí tener una visión absolutista nos aísla de la realidad que Dios tiene para nuestras vidas. Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana es que existen tres visiones posibles. Vos y yo podemos tener tres visiones posibles o en cierta manera tenemos las tres visiones posibles. Dice que cada uno piense de sí con cordura y eso me encanta. Porque antes de hablar de la fe habla de la cordura. Porque la fe y la cordura van de la mano. Él dice que nadie tenga mayor concepto de sí, sino que piense de sí mismo con cordura. Y después habla de la fe. Porque justamente es la visión que nos va a permitir avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Existen tres visiones. Primero, la visión de superioridad. Y como te decía hoy, todos lidiamos con el orgullo. Y justamente quizás nos creemos que estamos en una posición en la cual no nos corresponde o no estamos. Quizás creemos que tenemos capacidades como me pasó a mí. Justamente que creía que tenía capacidades para hacer cosas que excedían, que ni siquiera tenía conciencia de lo que me ocurría. O de lo que justamente allí tenía que desarrollar. Que lo descubrí cuando estuve trabajando ya en la obra. Yo creía que iba a poder a pastorear en multitudes. Y cuando salí a obra me di cuenta que había un montón de limitaciones que fui avanzando, fui aprendiendo para poder justamente allí tener resultados en nuestras vidas. Proverbio 16, 18 dice, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Y eso es una realidad. Cuando tenemos un pensamiento, una visión elevada, cuando justamente quizás allí el ego fue inflado por la vida o fue inflado por las personas, realmente vamos a estar muy limitados. Ahora, el ego se puede inflar por dos cosas diferentes. O porque fuimos criados de esa manera, creyéndonos que fuimos la Coca-Cola del desierto, o porque tuvimos una vida destruida. Entonces, cuando realmente comenzamos a tener algún tipo de resultados, nos creemos que ya estamos por encima de la media. ¿Por qué? Porque nuestro lugar de inicio fue muy abajo. Yo creía que era un capo, ¿por qué? Porque venía del fondo, venía de lo más bajo. Entonces, cualquier atisbo, cualquier punto ahí de mejoría en mi vida, ya creía que estaba para el Oscar, no sé. Y es una realidad. Pero esa visión la tenemos. Hay otra visión justamente que es la minimista. Y muchos luchan con la inferioridad. Muchos se creen poca cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé si a vos te pasa. A mí me ha pasado durante mucho tiempo. Y me ha pasado durante mucho tiempo el poder sentirme no merecedor, sino que no calificaba para ciertas cosas. Por mucho tiempo he lidiado, porque luego de ese episodio, cuando caí sobre la tierra, te voy a confesar que me sentí mal. Me sentí ya al otro extremo, que no valía nada, que vivía equivocado. Entonces, justamente esa visión minimista, que ya no califico, que ya no puedo avanzar, que ya no me merezco nada, que me tengo que conformar con esto, y ya comienzo a dar por perdido todo, esa visión tampoco es la correcta. ¿Por qué? Porque Dios te creó con un propósito y te dio las herramientas necesarias para que puedas vivir pleno. Quizá la vida te golpeó, quizá la vida te fue vapuleando y realmente allí fue esmerilando tu interior y ya la depresión, la angustia llegó a tu vida y ya no te crees capaz de poder desarrollar algo o ir a algo mejor. Eso no es una visión correcta, ni el orgullo, ni el minimizarte. Porque Dios tiene otro concepto de vos. Y Dios tiene un concepto diferente. Cuando yo voy a la palabra, encuentro que lo que Dios piensa de mí no tiene que ver con mi trayectoria dentro de la vida, ni mis logros, ni mis fracasos, nada que ver. Sino que Dios piensa de mí como Él me diseñó, porque Él me ve un producto terminado.
Cuando yo entiendo eso, comienzo a pensar de que hay una alternativa diferente para mi vida. Hay una alternativa diferente para que yo pueda avanzar y evolucionar constantemente. Una visión minimista nos lleva justamente al fracaso. En primera de Timoteo 4:12 dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la manera de conducta, en amor, fe y pureza. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no te minimices. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, ¿usted sabe por qué le dice no te minimices? Timoteo, antes de ser pastor de la iglesia de Éfeso, porque él estaba acá en Éfeso, él ya no era un nene, él ya tenía 26 años cuando recibe esta carta. No tenía 17 como cuando empezó. El tema está en que él fue primero pastor de Corinto, de la iglesia de Corinto. Y Corinto era una iglesia difícil. Una iglesia arrogante, una iglesia soberbia, una iglesia que tenía todos los dones y tenía todos los recursos. Estaba en Grecia, era la entrada de Grecia. Corinto era la entrada al puerto y la entrada, todo pasaba por ahí, era riqueza, era de todo, era impresionante. Entonces, este jovencito fue a pastorear y lo liquidaron. Es más, si querían liquidar a Pablo y no reconocían su pastorado, imagínate a este chico que Pablo envió. Y entonces sus emociones estaban destruidas, su autoestima fue destruido. ¿Por qué? Porque justamente allí no pudo absorber la presión de que le demandaba su servicio y lo destruyó. Corinto era difícil. Dice, si vos querés leer después, lee 2 de Corintios, en el verso 15, dice, ya voy a ir para allá, le dice Pablo, dice, Apolo no quiere ir. Apolo no quiere ir a verlo, porque Apolo estaba enojado con la iglesia de Corinto, quería ir a sacudirle. Y dice, pero voy a mandar a otro, y lo mandó a Tito, que era peor que Apolo. Ese sí lo sacudió, lo acomodó. Y pudo resurgir una iglesia que fue una iglesia que realmente marcó la diferencia. Pero Timoteo estaba destruido por la vida, por las opiniones de los demás, estaba destruido por su incapacidad, hasta llegó a enfermarse. Él sufría de su estómago. Por eso Pablo le recomienda que no tome agua, sino que tome vino. Primero, ¿fue a Timoteo o no a vos? Y segundo, que el vino que le recomienda no era el vino que va al chino. Era jugo de la vid, porque sufría del estómago. Seguramente tenía úlcera, seguramente estaba mal. Entonces le dice, no te minimices. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada con alguien que se minimiza. Porque quien cierra la puerta a lo que Dios puede hacer es uno, diciendo yo no puedo, yo no califico, yo no estoy a la altura. ¿Y sabes qué? La realidad es que nadie está a la altura de lo que Dios tiene, si no es que Dios interviene. Y para la gloria y la gracia del Señor, Dios está deseoso de intervenir en nuestras vidas para llevarnos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Así que la mirada minimalista, que es la que con mucho vamos renegando muchas veces y vamos lidiando, la debemos desechar porque Dios quiere bendecirnos. La tercera mirada que existe es una mirada realista. Y estas son pocos los que quieren esta visión, pero es la que me permite ver a Dios actuar. Yo no puedo pretender ser quien no soy, ni para arriba ni para abajo, ¿verdad o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo escuchamos recién. No podemos lidiar con eso. Yo soy quien soy. Tengo un montón de cosas que arreglar, tengo un montón de cosas que cambiar, tengo un montón de cosas que aprender para poder seguir avanzando rumbo a la perfección, a la plenitud de aquel que es llamado, que es Cristo. Entonces voy avanzando constantemente. Yo aprendo todos los días a ser padre, aprendo todos los días a ser hermano en Cristo, aprendo todos los días a ser pastor, aprendo todos los días a resolver problemas, aprendo todos los días a desarrollar mi capacidad en mi trabajo. Todos los días aprendo para poder ir evolucionando. Y es una visión realista. ¿La visión realista cuál es? Es saber que tengo que aprender. Es saber que no me la sé toda y que necesito que me enseñen y necesito a alguien que me tutoree, que alguien que me lleve y que me enseñe. Me tengo que adoptar una autoridad justamente para obedecer. Y eso es parte de la visión de la iglesia. Una autoridad para obedecer, un compañero de batalla, un compañero con quien batallar y un discípulo en quien multiplicarme. Esa es la visión de la iglesia, pero es interesante porque Jesús justamente allí nos da un baño de realidad a cada uno de nosotros. En Mateo 19, cuando viene el joven rico y le dice, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Dice de esta manera. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo,
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Qué le dijo? Sé realista. Sé realista. Porque en la realidad podés avanzar. No me digas bueno porque el único bueno es Dios. No hay nadie bueno. Vos tampoco sos bueno, le dice a este encubiertamente, ¿no? Pero cumplir los mandamientos, hacer lo que tenés que hacer y vas a avanzar, vas a lograr lo que Dios tiene para tu vida. Y esa visión realista me permite ver a Dios manifiesto con poder y con autoridad. Proverbios 13, 16 dice, el inteligente piensa antes de actuar. Y eso justamente tiene una visión realista, es una visión realista. Yo pienso, veo mi realidad y comienzo a actuar en base a mi realidad. A mí me encantaría estar en otra posición, en otro lugar, haber nacido en otro lugar, pero tengo esta realidad, que no me quejo, ni creo que ni la minimizo, y no hablo de la realidad del pastorado, hablo como persona. Me hubiese gustado nacer en Nueva York, no sé, ¿no te hubiese gustado nacer en Nueva York a vos? En las Islas Caimán, en el Caribe, para andar en zunga todo el día y no tener... y si pensamos a todos nos gustaría tener una realidad un poquito diferente, pero justamente tenemos esta realidad y desde esta realidad podemos llegar a tener una realidad, un presente diferente. Desde mi realidad Dios puede transformar mi historia por completo. ¿Por qué? Porque tercero y último, la visión correcta es la visión de fe, pero me encanta porque Él dice, tengan cuidado cómo se ven, la visión que tienen de ustedes. Piensen racionalmente, tengan una visión racional de la historia. Y después piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué le dice? Primero sean coherentes y después, si Dios puso algo en tu corazón, desde esa coherencia comenzá a crecer. Tremendo. Es una diferencia pequeña en la posición de las palabras. Examinate, ¿estás mirando bien? ¿Tenés una visión realista? Desde esa visión realista Dios puede actuar. Desde ahí Dios puede justamente manifestarse. Yo le creo desde mi realidad al Señor y no le creo desde mi ideal, porque mi ideal nunca me va a permitir alcanzar lo que Dios tiene para mi vida, porque Dios no puede actuar y no actúa de los ideales, actúa de la realidad que tiene en nuestra vida. Si estoy pasando un tiempo de crisis, es el tiempo de crisis exacto para que Dios se manifieste con poder y con autoridad. Estoy pasando un tiempo de gloria, es el tiempo ideal para que Dios pueda potenciarnos. Estoy allí a punto de afrontar algo y no sé lo que tengo, es el tiempo ideal para que Dios pueda traernos conocimiento y sabiduría y que podamos evolucionar constantemente. Delante de Dios estamos desnudos, entonces cuando estamos desnudos delante del Señor tenemos que entender que Él nos conoce y que lo mejor que nos puede pasar es que nosotros nos autoexaminemos para ser realistas y allí Dios poder actuar con poder y con autoridad. La visión de fe no es una visión conformista, la mirada de fe es sobre la realidad, no sobre los ideales. La mirada de fe es una conducta hacia la superación. La mirada de fe no te lleva a descansar en Dios, te lleva a trabajar en Dios. Es una pequeña, Dios lo va a hacer, ¿no? Y me tiro en el sillón y que Dios restaure la familia, que Dios cambie los chicos, que Dios me dé un mejor trabajo, si me quiere dar una ofrenda y me quiere mandar del cielo una ofrenda que me las mande. No, una visión de fe, una visión de superación. Yo no descanso en Dios cuando creo, sino que trabajo en Dios cuando creo. ¿Trabajo por qué? Por superarme. Trabajo por tener allí una nueva realidad. Trabajo por restaurar lo que está roto. Trabajo por conseguir los anhelos de mi corazón. ¿Por qué? Porque soy realista. Me esfuerzo. Porque Dios justamente allí da fuerza al cansado y bendice y da fuerza que no tiene ninguna. ¿Para qué? Para poder bendecirlo, para abrir puertas, para cambiar realidades. Dios nunca va a bendecir, y no lo he visto en la Biblia, a alguien que pasivamente espera que Dios haga algo. Cuando alguien esperó que Dios haga algo, fue Moisés y dijo, antes de que se abra el mar rojo, dijo, quédense tranquilos muchachos, vamos a ver lo que Dios hace. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me mirás a mí? Andá y caminá, ya te dije que camines. Y cuando caminaron, el mar se abrió. Dios siempre va a actuar de acuerdo a nuestra fe, y la fe sin obra es muerta. Ahora, si yo tengo un ideal y desde mi ideal quiero que Dios haga algo, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y cuando yo comienzo mal, el propósito se distorsiona. Pero Dios obra con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? La mirada de fe nos conduce hacia la superación. La mirada de fe es la que me permite alcanzar el propósito de Dios para mi vida. ¿Sabes cómo? Con los pies sobre la tierra
el corazón en el cielo y mis ojos mirando al autor y consumador de la fe. Que eso nos va a dar la victoria para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor entonces? Concluyo. Para alcanzar y obtener resultados, debemos apagar todas las voces que me alejan de lo que Dios tiene. Si lo logramos, entonces sí, vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para la bendición de nuestro propio corazón. Quiero invitarte a reflexionar allí donde estás. Porque Dios nos quiere llevar a reflexionar, para no perder el tiempo. El Señor nos invita a pensar qué visión tenemos, qué mirada tenemos. Tenemos una mirada altruista, está por encima allí de mi realidad, porque quizás he fracasado tanto que ya no estoy dispuesto a sentir lo mismo que el fracaso. Tengo una visión minimista, me minimizo porque he fracasado tanto que ya no tengo ganas de volver a intentarlo. O tengo una visión realista y reconozco que necesito del Señor. Porque ¿sabes qué? La visión realista de tu vida va a reconocer siempre que necesitamos del Señor, que necesitamos que Dios actúe, que Dios obre, que necesitamos todos los días que Dios nos perdone, que Dios nos ministre, que Dios nos sane, que Dios nos restaure, que Dios nos enseñe. Esa es la visión realista. Porque desde esa visión realista yo puedo creer que Dios me sana, que Dios me restaure, que Dios me cambia, que Dios me transforma. Cuando yo pierdo la capacidad de ser objetivo para poder ver mi vida, perdí la oportunidad de que Dios haga algo con eso. Pero en esta mañana será diferente. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no te pones en pie allí donde estás por un instante?